Bueno, hermanos, pues como he dicho en mi oración, he estado unos días un poco, gracias, un poco temeroso, porque conforme voy haciendo mayor, veo que la responsabilidad de ponerse delante de un grupo de personas, sea mayor o menos mayor, es una responsabilidad. Bien, pues en la lectura que hemos hecho, los que somos lectores de la Biblia, sabemos de las peripecias de Moisés, cómo ya Dios desde su nacimiento le eligió, cómo el Señor permitió que aquella mujer poderosa, culta, le educara, y cómo Dios permitió aquel incidente tan triste que el acusado tuvo que huir, tuvo que pasar todas aquellas peripecias en el desierto, tuvo que sufrir los engaños de su suegro y de príncipe, de general posiblemente de los ejércitos, llegó a ser un pastor. Pero Dios seguía estando con él hasta el extremo que, llegado el momento en que Dios tenía planeado, permitió que aquella zarza empezase a arder y que el varón, como humano, se preguntara: ¿qué es eso que arde, arde, arde y no se agota? Y en su osadía humana se acercó, pero Dios estaba allí y le dijo: descálzate, el lugar donde estás es santo. Y vemos cómo Dios empezó a darle instrucciones y él humanamente pues se sintió asustado, se sintió inferior. Vio que lo que Dios le pedía era una gran responsabilidad. Al parecer, según los estudiosos, Moisés, no sé si es que era tartamudo o qué es lo que le ocurría, que todo era poner achaques a Dios, porque veía que lo que Dios le pedía era muy fuerte. Pero Dios le tuvo que dar pruebas a través de aquel gallato que él llevaba. Tira el gallato y vio y huía, le tenía miedo, y Dios le dijo: no, cógelo, y con este gallato harás cosas que yo te iré instruyendo. Aún no estaba Moisés muy convencido, y como sabemos, Dios le dijo: mete tu mano en tu torso, sácala, y tenía la mano llena de lepra. Pero como para Dios no hay nada imposible, vuelve a meter tu mano en tu dorso, sácala. Ya le dio dos pruebas. Aún Moisés seguía dudando, poniendo pegas: Señor, y si ahora yo voy y digo que Dios me envía, y Dios le dice: yo soy el que soy. Y tú dirás: yo soy, me envía. Aún seguía poniendo pegas. Es que yo soy tardo para hablar, torpe. Y Dios tuvo que decirle: lo tengo yo todo controlado. ¿No está tu hermano que sabe explicarse? Y yo ya lo tengo preparado, ya lo tengo tocado para que salga a recibirte. Y tú hablarás a tu hermano y yo hablaré a través de ti a tu hermano.
y tú no te tienes que preocupar porque yo estaré con vosotros. Y es que los ancianos, es que el faraón, tú haz las pruebas que yo te he dicho. De hecho, que ya sabemos, los que estudiamos la Biblia, que tiró el gallato y se convirtió otra vez en una serpiente. Pero aquel faraón, que no tenía ni idea ni quería saber nada de nuestro Dios, mandó a los magos, pero la serpiente de Moisés se comió a la otra. Sus propios hermanos dudaban de que él era, pero sabemos que Dios envió todas aquellas señales negativas de las ranas, del agua convertida en sangre, etcétera, etcétera. Y Señor, dice la palabra, que endurecía el corazón de aquel rey, porque quería que tanto su pueblo hebreo como el pueblo de aquel rey, de aquel lugar, vieran el poder de dónde venía, hasta que llegó el momento en que tuvo que acabar con el hijo del rey. No es que nuestro Señor sea un Señor cruel, no, es que hay cosas que Dios hace aunque nosotros no entendamos. Y aquel varón vio entonces que eso venía de un Dios poderoso. Y entonces, como sabemos, le dejaron salir, pero había una ovejita negra en medio que andaba fastidiando. Todos sabemos, cuando Moisés se subió al monte a buscar a Dios, aquel como comprometió al hermano de Moisés para que hiciese un ídolo, hiciese un becerro. Y cuando Moisés bajó con las tablas, pues ya sabemos lo que ocurrió. El yo soy. Según un estudioso de la Biblia, la palabra yo soy, tanto en el propio Dios, Yahvé, Jehová, se repite entre el Padre y el Hijo casi 10 veces. Yo soy. Jesús dijo, yo soy. Por ejemplo, 2 veces, cuando anduvo por las aguas y aquellos se asustaron y le dijo Jesús, no temáis, yo soy. Cuando la mujer samaritana, él le habló a la mujer samaritana y aquella mujer dijo, sí, estamos esperando, y él le dijo, yo soy. Y aquella mujer corrió a decirles a los del pueblo que había encontrado a Jesús. No diría Jesús porque no sabía exactamente, pero la Biblia dice que ya no solamente creían por el testimonio de aquella mujer a la cual Jesús le dijo yo soy, sino que Jesús tuvo el privilegio de predicarles y aquella gente se convertía. Y bien, como he dicho anteriormente, entre que en Albacete he tenido alguna cosilla y luego aquí que habíamos nada menos que 10 personas en la casa, pues yo no veía la manera de ponerme a preparar este mensaje. Pero llego a la Biblia y me dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Ve. Y
Luego, aquí igual. Ve que yo estaré contigo. Hay personas, o hemos habido personas, que nos ha costado mucho el entender que a pesar de no ser nada más que una persona pecadora, unos tenemos una historia de una manera y otros menos, pero todos tenemos nuestra historia. Y si no hubiese sido porque otros fueron, porque sí, yo estoy completamente convencido que fue el Señor el que vino en mí y 2 o 3 veces me dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Yo vine aquí a la provincia de Alicante, a un lugar concreto de unos católicos muy extremistas, donde pertenece mi hermana y mi sobrina, la única sobrina que tengo, seguidores de San Juan de Ávila. Estuve ahí colaborando en la cocina 15 días, pero se ponían a rezar el rosario, se ponían a hacer cosas de las costumbres que hay en los grupos católicos, porque hay grupos católicos, hermanos, que conocen a Jesucristo y lo han aceptado, quizás con sus errores, con sus imágenes, con sus rezos de repetición, y sobre todo los que venimos de una familia católica, y yo no me encontraba a gusto. Ya alguna vez dije cómo empecé a entender cuando un pastor, Fernando Vergara, me había invitado porque nos ayudó con las niñas en la guardería del colegio, de la iglesia, y me invitaba a que fuese el culto y dije, calla, calla. Pues mira por dónde, llego a la Rambla de Alicante, me deja una familia que no tenían, porque mi hermana y mi cuñado estaban recogiendo en el campamento, me deja allí y yo, desorientado por completo, me meto por el barrio chino, que entonces era barrio chino. Me cruzo todo el barrio y me bajo al Postiguer. Me llego y me encuentro allí unas personas que estaban hablando de Dios. Y la persona que estaba predicando no era un varón, era una mujer. Pero era palabra de Dios. Nunca olvidaré el mensaje que estaba predicando. En aquel momento empecé a llorar como un niño. Tenía yo 37 años. Y con 37 años traía una carrerica un poco negativa. Se acercó a mí un hermano y me dijo, el Señor ha tocado tu corazón. Si tú quieres, ábrele. Y si no, tú verás. ¿De dónde eres, muchacho? Pues mire, soy de Albacete. Ah, sí, hombre, allí en tal calle. Digo, sí, señor, sí vivo yo al lado. Y tengo a mis niñas allí en la guardería. Llegué a Albacete y se sorprendieron, porque llegué como un toro, comiéndome el mundo. Y me tuvieron que, tranquilo, tómatelo con tranquilidad. Pero hermanos, el Señor es sabio, poderoso. Yo era receptivo, no quería saber nada de la iglesia, cuando la iglesia ya, de hecho, la congregación me estaba ayudando con mis hijas. No cobraban nada por tener a los niños en la guardería. Hice tal amistad con el pastor, ya lo he referido aquí alguna vez, que hasta yo criaba pájaros y le regalé una pareja de canarios, pero yo al culto no, de eso nada. Yo he sido siempre un hombre o una persona que he tenido facilidad para escribir, he tenido facilidad para expresarme, he tenido una escuela que es, como decía un cochero en Albacete, que donde más aprendes en el pescante, pues donde más aprendes también es una barra de un bar, aunque parezca mentira. Y he escrito mensajes en los periódicos de toda clase.
hasta que ya llegó a escribir mensajes cristianos. El Señor me ha dado el privilegio, la oportunidad de ser utilizado por Él para llegar a otros. Hermanos, todos no tenemos la misma facilidad. Unos tienen el don de oración, otros tienen el don de visitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos podemos participar en el ir. Todos. Los que tengan facilidad de expresión, los que tengan facilidad para llegar a las gentes, pero es que cuando Pedro y Pablo estaban en presidio, habían hermanos que oraban por ellos. Ya sabemos lo que pasó con Pedro, que estaba en prisión y los hermanos estaban orando. El propio Pablo decía que sentían las oraciones de los hermanos. Ya sabemos las experiencias de nuestros hermanos en prisión, pero no solamente en la época de la primera iglesia, concretamente en Albacete, en la posguerra, hubieron hermanos que recibieron palizas y recibieron prisión, perdieron sus puestos de trabajo. Cuando empezaron, como ya he referido alguna vez aquí, en casas, en células. Han habido muchos problemas en la congregación. Yo llevo 45 años. Han habido muchos errores. Se han elegido a hermanos para que estuvieran como en nuestras iglesias como ancianos, diáconos. Ha sido fracasos, pero la iglesia continúa. Pero, ahí llega el pero, ahora la iglesia está en la congregación. Antiguamente salíamos a los jardines, salíamos a los parques, y esto es obra del enemigo. Es obra del enemigo. El enemigo está frenando, creando enfrentamientos en las iglesias de grupos, estos tres que piensan de una manera, estos tres que piensan de otra, y si no nos ponemos de acuerdo, empezando por nuestras propias casas, si no nos ponemos de acuerdo en la congregación, si no estamos dispuestos y predispuestos a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Yo ahora mismo estoy evangelizando a una familia en la urbanización donde yo vivo. Y antes yo era muy lanzadillo, pero ahora no, ahora estoy diciendo, Señor, tú eres quien tienes que preparar a esa familia y me tienes que preparar a mí, no llevándoles palabras de Juan Navarro, sino palabras tuyas. Hace unos días yo no sabía cómo llegar al varón y el varón me llamó por teléfono a mí. Y entonces pues estamos pendientes de que vamos a tener una reunión más profunda en su hogar. Una niña que se le va a Valencia a estudiar, la esposa y él. Pero tenemos que estar dispuestos, hermanos, y predispuestos. Hay una frase que, como he dicho antes, el Señor dijo, yo soy. Jesús dijo, yo soy. En el mundo, muchas gentes, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy juez. En la cafetería que yo estuve cuando era jovencillo, los precios eran más altos para que no entraran nada más que gentes de... Y allí había un pitote de los médicos que creían que eran más que los abogados, que los abogados creían que eran más que los médicos. Yo soy. ¿Quién eres tú, necio? ¿Quién eres tú que con toda tu cultura, con todos tus estudios, con todo tu orgullo, no eres capaz de pensar
¿Por qué eres médico? ¿Quién te ha dado la sabiduría? ¿Quién ha permitido que tú seas médico y que tengas el privilegio de cuidar a otros, de atender a otros? Esos que salen por la televisión diciendo, yo soy el más rico de España y mi hija la segunda. Necio, como se dijo. ¿De qué te va a servir todo ese dinero? Si no sabes qué te puede ocurrir dentro de un momento, un accidente, una enfermedad, un virus, cualquier cosa. Y la gente es amasando dinero y la gente muriéndose de hambre. Y no siendo capaces de decir, el banco de alimentos, ya sabemos, los que tenemos alguna relación, cada día más vacío. Y ellos cada día más ricos. Como decía el pastor en una predicación hace poco. Niños de 10, 12 añicos trabajando allí para poder comerse un puñado de arroz. Mientras que en Oriente y en Occidente hay ricos, muy ricos. Muchos pobres, muchos pobres. Y así esto viene desde toda la vida, desde que el hombre es hombre, el listillo aprovechándose del débil, aprovechándose. Pero, hermanos, nosotros, los cristianos, vamos diciendo hace ya años, según los años que llevemos, el tiempo que llevemos, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy creyente. Oye, ¿estás seguro? Si tú eres cristiano, si vas diciendo que eres evangélico, cristiano evangélico, ¿se ve algo en ti profundo de aquellos que te conocían cuando andabas como ellos? ¿Y qué pueden ver ahora en ti? ¿Sales a buscar a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué a esos no? Que esos me conocen y... Hermanos, eso de yo soy, en los del mundo, les va a pedir Dios cuentas. Pero a nosotros, a los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de ver lo claro que el Señor nos habla en el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Podemos conocer la Biblia de memoria, como tristemente yo conozco hermanos desde niños que han crecido y están en la iglesia y que hoy día están de pena. ¿De qué nos sirve conocer la Biblia de pe a pa y tenerla aquí? Y llegar incluso a la gente y decir, es que la Biblia dice, pero ¿a quién se lo dice? La Biblia dice, en primer lugar nos lo dice a nosotros, los elegidos, los llamados, los que por misericordia, por amor de Dios, estamos en una vida distinta, pudiendo ver ese camino o pudiendo ver este. Yo creo que deberíamos de reflexionar un poco en el yo soy. Porque cuando Yahvé, Jehová, el yo soy, le habló a Moisés, quiso ayudar a Moisés en su parte humana a entender y a comprender que iba respaldado por el mejor consejero, por el mejor guardián, que lo que él iba a hacer no era obra suya, sino era obra de Dios que quería utilizarle como un instrumento útil. Pero ya hemos visto que Moisés ponía achaques. Es que yo soy tardo para hablar, es que ¿cómo me van a creer? Hoy tenemos es que la gente no escucha, la gente no quiere saber nada. Me acuerdo que se dijo sobre la casa del alfarero, lleva 30 años abierta, y habrán pasado por allí, pues a lo mejor
sin exagerar, 500 o 600 hombres. Llegan hechos polvo, se les coge en la calle, se les ayuda. Y cuando llegan y se han sacudido y ya los han llevado al médico y les ponen un sistema de disciplina, esas personas que nunca han tenido disciplina, que han ido por donde les ha dado la gana, que han estado más tiempo en prisión que en la calle, en hospitales, cuando ven que hay una disciplina y que ya no se les deja fumar, al principio se les deja 5 cigarros, luego 3, luego 1 y luego el que hoy con las nuevas normas se les deja 3 cigarros al día. Pero cuando les ponen una disciplina de levantarse, de acostarse, de quitar las teles, incluso de hacer trabajos, que les dan trabajos de una fábrica de cuchillería, todos les pueden obligar. Y yo me encuentro allí con un muchacho con una pinta de intelectual, con una pinta de inteligente, me siento a su lado y le digo, ¿qué? ¿Cómo te va? Y yo, calle usted, yo aquí no puedo aguantar, yo me voy. Pero hijo, ¿cómo te vas? Sí, yo aquí no aguanto. Pues no es nada, aquí que disciplina y tal. Pues si vamos a predicar a un lugar concreto, a la prisión, a cualquier sitio donde vayamos, y uno nada más entiende, uno solo entiende que dependemos de Dios, yo creo que nuestro trabajo no es inútil, pero hay que ir, hay que buscar, hay que demostrarle a las gentes que nuestra vida ha cambiado, que Juan Navarro no es aquel que iba detrás de los toreros, no. Pues aún yo que he visto cómo los tratan y lo que les hacen y tal y cual, y que lo tengo clarísimo, que aún cuando ponen una corrida de toros, al principio, cuando veo que está tirando del capote o de la muleta, pero rápidamente, gracias a Dios, lo he dejado. Pero aún me queda esa cosilla. Eso es posible, que nos quede aquella cosilla vieja. Hermanos, no quiero que toméis esto como una reprimienda, no. Quiero que lo tomemos, en primer lugar, yo, como un toque del Señor. Como diciendo, id, que yo estaré con vosotros, y si no tienes más facilidad de palabra, no te preocupes, que yo estaré contigo y te diré lo que tienes que decir. Hermanos, este es el mensaje que he creído que el Señor quería que escuchásemos. Que el Señor nos ayude a reflexionar, a recapacitar y a comprender y a entender que somos instrumentos en manos de Dios útiles. Pero si aún estamos asomándonos al camino todo vale, mala cosa. Tendremos que mirar el camino donde está aquella cruz, donde Jesús purgó nuestros pecados, donde se burlaron de Él, donde le castigaron. Y que aquel sufrimiento que Jesús tuvo por nosotros no sea cosa que a nosotros no nos afecte. Pues quizás, como han dicho algunos predicadores, lo crucificaron hace 2000 años, pero quizás todavía le estamos crucificando en los días que estamos viviendo en este revuelo, en este vergonzoso comportamiento del ser humano que ha arruinado el planeta, se ha arruinado a sí mismo y ha arruinado familias. Que el Señor nos ayude a pensar y a reflexionar.